estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Jesús vino, dio su vida en la cruz y nos compró con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él. Entonces uno dice, esta es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiera. No, no es su vida. Porque usted no es el dueño de la vida, es Él. Y si usted es un hijo de Dios, entonces le pertenece doble. Y al habernos comprado con precio, dice la Biblia, de sangre, entonces tenemos un mayor valor. Ahora, la pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿para qué Dios lo salvó entonces? ¿Para qué? Tiene que haber una razón. Entonces, eso es lo que cada uno debe de descubrir. Señor, ¿qué tengo que hacer antes de partir? Ya les he dicho un montón de veces que Dios no lo salvó solo para llevarlo al cielo. No. Hay una misión que cumplir. Hay una tarea que hacer. Y mientras vivamos, tenemos que permanecer en aquello a lo cual Dios nos llamó a hacer. Porque si no, estamos desperdiciando el tiempo. Y óigame, el tiempo vuela, amados. El tiempo se va. Y lo que no hicimos cuando debimos hacerlo, eso trae lamento para la persona. ¿Sabe por qué hay muchos que viven desanimados? Es porque no tienen propósito. Muchas personas que, como no tienen objetivo de vida, ahí viven, amados, y van así como las olas del mar, ¿verdad? Que ahí por donde sopla el viento. Pero cuando uno sabe cuál es su asignación, entonces cada día se levanta y dice, Señor, a pesar de estas situaciones, sé que estoy en tus planes. Estoy en tu propósito, estoy en tu voluntad. Y eso le va a ayudar a cada uno a tener la mirada puesta en aquello que Dios planeó para nosotros. Así que el domingo pasado veíamos cómo Dios llamó a Moisés a los 80 años. Por si alguien se considera viejo aquí, ¿alguien tiene más de 80? Levanta la mano. Ahí son los jovencitos. Ahí. No, ahí hay un hermano ahí levantó la mano. Óigame, a los 80 lo llamó. Para que le sirviera a Dios 40 años. Pero yo le dije, amado, yo considero que de las tareas más grandes, yo podría pensar que la más difícil fue la de Moisés. Es la tarea más grande. ¿Por qué? 40, pero óigame, no es que cada domingo iba no. Todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días. ¿Y sabe a dónde? En el desierto. Él no hacía los cultos en aire acondicionado, ¿no? Por eso es lo que nos quejamos, ¿verdad? Porque dice, óigame, en el desierto. Él estaba matriculado 40 años solo sirviendo. Y una tarea, amado, difícil. Pero ¿sabe qué? Lo hizo con excelencia. ¿Y sabe qué? Él no entró a la tierra prometida. Alguien puede decir, mire, qué tremendo es Dios, qué ingrato. No. Es que, recuérdese usted que todos los mayores de 20 murieron. Y solo 2 viejos entraron. Ahora, ¿y por qué Moisés no? Porque el turno de él terminó. Así que cuando termine su turno en esta tierra, Dios se lo lleva. Cuando usted diga, pastor, yo ya me cansé, pues diga, Señor, venga, yo oro por usted, no se preocupe. Y yo sé que Dios me oye. Dios se lo lleva rápido. Así que cuando usted quiera tirar la toalla, diga, pastor, ya estoy cansado. Ya está. Dios dice, mira, ahí ya no te necesito, venir a lavarme aquí mejor. Porque ya tomó la iglesia, casi ni baja. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Ve? Así que ya sabe, cualquiera de los servidores o líderes que digan, no, pastores, que esto es demasiado. Óyeme, ¿qué tan demasiado es lo que Dios nos pide? Le pregunto, ¿qué tan demasiado? Porque a veces, amados,
Una vez a la semana que sirvamos estamos cansados. ¿Ah? Y nos quejamos. Y llegamos tarde. Y no queremos ni asistir a las reuniones. Yo sé que aquí todos asisten, ¿verdad? Pero, entonces imagínese usted, ¿qué piensa Dios de mi llamado? Hoy quiero hablar de dos personajes, sí, que usted los conoce, pero que es importante darle una pequeña mirada. El primero es de la asignación que Dios le dio a Gedeón. Y ahí tenemos en Jueces capítulo 6, versículo 14. Mire acá, Jueces 6, 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire, Dios le da la tarea a Gedeón, un hombre que no tenía experiencia en guerra, un hombre que jamás pensó que Dios lo podía llamar, y lo manda a libertar a su pueblo de la opresión de los madianitas. Los madianitas, dice la escritura, que habían venido a Israel, óigame, y lo habían hecho por 7 años. Ellos traían las multitudes de gente, de animales, que eran como langostas, se terminaban todo, el ganado, la cosecha. Ellos estaban en la ruina, Israel estaba en la ruina. Cuando Dios les había dicho que ellos iban a ser cabeza y no cola, en este caso oprimidos por el enemigo. ¿Y sabe por qué? Porque ellos se habían apartado de Dios. Ellos se habían vuelto a los ídolos, reconociendo quién era Dios. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios les levanta a Gedeón. La escritura dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Imagínense que algunas personas vivían en las cuevas. ¿Cómo el diablo los tenía? Y entonces Dios dice, llama a Gedeón y le dice que él iba a salvar a la nación de esa opresión. Y aquí vienen las excusas de Gedeón. Mire el versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, note, como todo ser humano ponemos excusas para no hacer lo que Dios manda hacer. Y ¿cuál fue la excusa de él? Señor, yo soy de la tribu más pequeña y además de ser de la más pequeña, yo soy el menor de todos. Como quien dice, ¿por qué no escogiste a otro? ¿Por qué te fijaste en mí? Yo quiero decirle algo, Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Entonces, Dios le dice, mira, con esta tu fuerza, es decir, así la fuerza que ocupas para recoger, para esta cosecha, porque dice que yo no sé cómo lo preparan, en verdad, el trigo, cómo es que lo hacen, pero sí puedo decirle cómo se hace, cómo se recoge el maíz, cómo se desgrana el maíz, el maicillo, pero no el trigo. Pero ahí dice, amados, que él estaba, amados, recogiendo el trigo. Entonces, y Dios le dice que esa fuerza que usaba para eso, la iba a ocupar para derrotar a los madianitas. Entonces, note que le dijo que él era de la familia, que su familia era pobre. ¿Usted cree que Dios llama a los adinerados? No, amados. Claro, hay gente que tiene dinero. Pero los que tienen dinero piensan que lo tienen todo. Y lastimosamente, al otro lado no van a tener nada. No significa que por ser pobre tenemos ganado el cielo, tampoco. La pobreza no es sinónimo de que una persona va a estar en el cielo. Entonces, pero y él era el menor de la casa de su padre. Entonces, Gedeón se consideraba el más pequeño, el más insignificante, el incapaz de poder hacer la tarea que Dios le había encomendado. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 16.
Mire lo que dice. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es interesante acá que al igual que Dios le había dicho a Moisés, le dijo a Josué que él iba a estar con él, lo mismo le está diciendo a Gedeón. Tenemos que recordar, óigame, que el periodo de los jueces comenzó desde la muerte de Josué. Entonces Israel no tenía rey. La Biblia dice que cada quien hacía lo que le parecía. No había quien los gobernara. Entonces Dios decidió levantar jueces. Ese periodo de los jueces duró más o menos unos 360 años. Entonces usted conoce esa historia de los jueces. Y cuando moría un juez, mientras el juez estaba, la tierra estaba en paz. Pero moría el juez, ellos se volvían tras los ídolos y Dios venía otra vez. Ellos no aprendían. Era un ciclo que tenían donde fallaban siempre en lo mismo. Entonces por eso Dios levantaba jueces para que salvara a la nación de la opresión de los enemigos. Y en este caso Gedeón era de uno de estos principales jueces que Israel tuvo. De hecho hay muchos de los jueces, pero Gedeón es uno de los importantes o de los que más resaltan en la escritura, igual que Débora, al igual que Sansón y otros. Entonces, pero en este caso el llamado era para Gedeón. Entonces Dios le promete ir con él. Y es que, oigan, amados, si Dios nos manda a hacer algo, Él nos va a respaldar en lo que hacemos. Porque claro, a alguien que se pone a sí mismo, Dios no lo respalda. Cuando alguien tiene un llamado, Dios respalda el llamado de esa persona. Y esto es lo que vemos acá. Yo estaré contigo, le estaba diciendo, mira, tienes asegurada el éxito. Y oiga, me dijo, lo vas a derrotar como a un solo hombre. Es decir, ese ejército, según se puede ver en la escritura, era más de 120,000. Oiga bien, un ejército tan grande de los enemigos, por supuesto. Y Dios le había dado la promesa que los iba a derrotar como a un solo hombre. Qué tremendo eso, ¿no? Es importante, amados, que uno le sepa creer a lo que Dios nos dice. Y entonces, así que Gedeón le pide una señal y le dice, Señor, mira, si es así, yo quiero ofrecer una ofrenda, traerte una ofrenda. Permíteme que vaya a mi casa a preparar un cabrito. Y así lo hizo. Dice que fue a su casa, preparó un cabrito. Una versión dice que lo hizo cocido, otro lo dice que asado. Pero prepara un cabrito. Óigame, según se puede ver en esta versión, dice que el cabrito pues lo hizo cocido. Hizo panes sin levadura y trajo el caldo. Oiga bien, el caldo. Y trajo cocido el cabrito. Y oiga, ahí estaba el ángel. Cuando viene, ahí estaba el ángel esperándolo. ¿Cuánto se tardaría usted para cocer un cabrito? Matarlo, luego destazarlo, botarle lo que no, todas las extremidades, y entonces, y luego a cocer los panes. Me imagino que unas 4 horas. Y el ángel dice que ahí estaba esperándolo. Y óigame, y cuando lo trae, el ángel le dice, mira, porque había una piedra bien grande, le dice, pon la carne y el caldo se lo viertes encima y pon también los panes sin levadura. Y viene entonces, y lo hizo así. Y óigame, es que él quería una señal si era que Dios lo estaba llamando. Y viene el ángel, dice que con el báculo o una vara, la que tenía el ángel, lo tocó la punta de la carne y salió fuego de la piedra y consumió la ofrenda. Eso era que subía delante de la presencia, una ofrenda que le estaba dando. Imagínense, y dice que en ese instante desapareció el ángel. Y fue allí que Gedeón se asusta y dice, Señor, ¿verdad? Soy muerto aquí. Porque dijo, he estado delante del ángel de Jehová cara a cara. Y Dios le dice, mira, no temas, no vas a morir. Aquellos que quieren ver a Dios no pueden contarlo. Le dice, no temas, no vas a morir. Porque era el ángel, no era Dios. Y entonces le dijo que
ahí había cumplido la señal que estaba pidiendo. Entonces dice la escritura que, Gedeón entonces tenía la confirmación. Y usted conoce, hay un nombre la cual los hombres le han dado a Dios, por ejemplo, Jehová Shalom. Y fue ahí donde nace el nombre que Gedeón le dio a Dios, le atribuyó a Dios. Dijo Jehová Shalom, Jehová es paz. Le estaba diciendo, Dios ha tenido misericordia, no me quitó la vida. Y dijo que Dios era un Dios de paz. Entonces, mire, la escritura pues nos habla que después pidió otras señales ya para ir a la batalla. Porque usted conoce bien la historia que es el único hombre que Dios no quiso mandarle con un gran ejército ante el enemigo. Primero eran 32,000, después fueron 22,000 y después con 300 personas. Son con los que iba a ganar la batalla. Y la escritura dice, amados, que, óigame, este hombre era una persona de fe. Imagínese ir con un gran ejército y que fuesen solo 300 personas. Es importante, amado, que uno le aprenda a creer a Dios. Porque la falla nuestra es que a nosotros nos valen mucho los números. Para Dios no cuentan los números. Porque Dios le dijo que los iba a derrotar como un solo hombre. Y solo eran 300. ¿Y sabe qué? No los derrotaron con espada. Sino, la Biblia dice con teas, o sea, antorchas. Y con unos cántaros que llevaron. Y así, amados, ellos pudieron tener esa victoria contra los enemigos. Entonces, dice la escritura que otra de las señales que Dios... que él le pidió a Dios antes de ir a enfrentarse con su enemigo para saber si era que Dios lo estaba llamando, era la señal del vellón. Usted ya lo ha escuchado. Le dice al Señor, mira, si tú me estás mandando que este vellón en la mañana amanezca lleno de agua y alrededor esté seco. Y dice la Biblia que, óigame, esta es otra señal que le pidió a Dios. Y Dios se la concedió. Agarra, dice el vellón, y dice que llenó un tazón de agua. Alrededor estaba seco, como que si no había caído, no había caído ese, ¿cómo le llaman eso? Eso. Entonces, amados, no había caído rocío alrededor, pero en el vellón se había concentrado todo el rocío. Y note, este era un poco abusivo, ¿verdad? Porque le dice el Señor, mira, perdóname, ¿verdad? Pero que la otra vez el alrededor esté mojado y el vellón esté seco. Y Dios se lo concedió. Y ahí estaba seguro que sí, Dios lo había enviado a esa tarea. Entonces, y así él, amados, pudo cumplir lo que Dios quería para él. Entonces, amado, todos conocemos entonces esta historia, que con 300 hombres, él derrotó a millares de sus enemigos. Y la Biblia dice que la tierra tuvo paz por 40 años. Mientras vivió Gedeón, nadie se atrevió a atacarlo. Oiga, qué interesante, ¿no? Se cumplió la palabra que Dios le había dicho. Mire, la tarea de una persona, que una tan sola persona puede bendecir a muchos con lo que haga, con lo que Dios asignó y haga esa persona, puede ser de bendición para muchas personas. Entonces, claro, tal vez a nosotros Dios no nos da una misión tan grande, porque esta es una misión muy grande. Tal vez puede ser pequeña, pero no podemos menospreciar lo pequeño, porque para Dios eso pequeño que nosotros podemos ver puede ser muy grande para Dios. Entonces, mi asignación tiene que ser bendición para otras personas. Entonces, cada uno debe de saber que Dios lo puso para que otras personas sean bendecidas con su asignación. Al igual que Gedeón, la asignación de él trajo, amados, paz a la nación y la victoria contra el enemigo, de tal manera que 40 años la tierra reposó.
Ahora, claro, murió Gedeón y el pueblo volvió a lo mismo. Y Dios tuvo que castigarlos nuevamente. Era tremendo. Por eso es que el libro de los Jueces habla de ese ciclo que nunca terminaba. Ahora bien, entonces, no quería dar demasiados detalles de Gedeón, sino lo más relevante. Pero hoy quiero mencionarles de otro personaje, que usted también lo conoce, es de Jeremías. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Vea lo que dice aquí. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ahora, imagínese usted, este llamado es tremendo porque le estaba diciendo a él cómo Dios, aún antes de nacer, Dios ya lo había conocido. Y antes que naciera dice que lo había santificado. Y mire más, lo había dado por profeta a las naciones. Yo quiero que vea algo aquí, y es que Dios ya tenía una asignación para él antes de nacer. Vimos unos domingos atrás, cuando iniciamos esta serie, que también nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Sí, eso quiere decir que en los planes de Dios estábamos nosotros ahí. Este me va a servir para esto, esta para esto, esto para esto, esta para esto, esta para esto. Y cada uno tiene que entrar en ese plan, así como lo hizo con Jeremías. Ahora, tal vez no es para profeta. Jeremías, óyame, no solo iba a ser profeta para Judá, sino para las naciones. Cuando usted lee el libro de Jeremías se da cuenta que él no le profetizó solo a Judá, sino que a las naciones también. Y entonces, mire lo que dice Jeremías, versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Óigame, ¿por qué dice aquí que era niño? Porque no cumplía la edad estipulada como para ser una persona adulta. En Israel, por lo general, alguien que debía ejercer un ministerio tendría que tener unos 30 años. Por eso ve usted que Juan el Bautista y Jesús tenían como 30 años cuando iniciaron el ministerio. Juan el Bautista tenía 6 meses mayor que Jesús. Una persona adulta ya podía ejercer un puesto importante, y Jeremías era un muchacho. Algunos pueden pensar que tenía como 20 años. Y sin embargo, a temprana edad, Dios lo estaba llamando. Así que para aquellos que creen, ¿verdad? Aquellos que están jóvenes, que dicen, mire, yo estoy muy joven. Aquí le quita, ¿verdad?, la excusa a alguien que se cree que está muy joven. Porque el que está joven es muy joven y el que está viejo pues muy viejo. O sea que buscamos excusa. Y entonces, fíjense que la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 6. Mire lo que dice siempre el versículo 6. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. ¿Cuántos aquí hay demasiado jóvenes? Y estás esperando llegar a viejo. Cuando estás viejo dices, no, es que muchos problemas tengo. No, mire, es mejor servirle a Dios desde joven. Cuando yo acepté a Cristo tenía 17 años. Y óigame, yo me entregué mucho al Señor desde temprano. No lo conocí antes, pero en mi familia prácticamente yo fui el primero en reconocer a Jesús. Y yo amaba tanto a Dios, me gustaba ir a las vigilias, yo no le fallaba a los cultos, y comencé de temprano a servirle a Dios. Me bauticé el año siguiente después de haber aceptado a Cristo, porque recibí un curso de discipulado que duraba 3 meses. Como falté a 2, no me acuerdo la razón, y tuve que repetir el discipulado para estar apto para bautizarme.
Y así fue. Entonces, el 20 de junio de 1982 yo recibo a Cristo y al siguiente año fue que comencé a servir a Dios. Comencé sirviendo con los jóvenes, teníamos 4 grupos de jóvenes y después ir a evangelizar. Después predicaba en las calles, prediqué hasta con megáfono en las calles y aún así sin megáfono. Y entonces, y ahí está, muy temprano, y gracias a Dios que no agarré un mal camino. Por eso mismo, no aprendí ningún vicio, gracias a Dios. El único vicio que tenía el domingo era ir a ver una película de permanencia voluntaria. ¿Algunos fueron alguna vez a esas películas? Que usted podía ver 2 películas por el mismo precio y ahí podías quedarte si querías más tiempo. Esas películas, bueno, que antes había un montón de cines, pero los cines de hoy pues vinieron a quebrar con todo lo que habían acá. Entonces, así que gracias a Dios que muy temprano comencé a servir a Dios. Y eso es bueno, por eso es que dice la Escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe por qué? Cuando el joven le sirve a Dios desde temprano, Dios lo guarda de cometer graves errores. Y que después digan, mire, es que la vida no vale nada, ¿va? ¿Por qué? Porque se alejan de los caminos de Dios y toman caminos equivocados. Y por eso después lamentan. ¿Por qué? Porque sí querían vivir la vida y no se daban cuenta que el diablo los lleva a destrucción. Bien, entonces, mire cuál es la respuesta de Dios a Jeremías, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Como que dice, mira, deja estar hablando que está muy joven. Vas a hacer todo lo que te diga. Y aquí no era, óigame, cuando Dios dice algo, amados, hay que obedecer. La pregunta, ¿cuándo Dios le ha dicho que usted debe de hacer algo? ¿Cuántas veces quizás Dios le ha hablado? Dice, y siempre nos volvemos los renuentes. Ahora la pregunta, ¿Dios manda o usted manda? Hello. Dios manda su vida, usted hace lo que le da la gana. Pregunto. Porque a veces decimos, Él es mi Señor. Y dice, ¿pero por qué no haces caso a lo que te digo? ¿Aló? ¿Sí o no? Es más, Jesucristo dijo eso. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuántas personas en las iglesias le llaman a Él Señor, pero hacemos lo que nos da la gana? ¿Hay alguien aquí? Yo te amo, Señor. Y dice, no seas mentiroso, hombre. Si mira, no querés hacer nada de lo que te mando a hacer. Imagine que usted tiene un hijo en su casa y hace lo que le da la gana. ¿Aló? ¿No se somete a usted? ¿Quiere vivir su vida? ¿Cómo es posible que nosotros digamos que Él es mi Dios, Él es mi Señor y que yo lo amo, pero yo hago lo que se me antoja, la relegada? Eso. Entonces, imagínese usted. Así que, amados, hay que llegar al punto en verdad. Dios quiere, amados, que nosotros seamos obedientes. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios no es de palabra, es de hecho. Así que no podemos decir, yo amo a Dios, pero que Dios, Señor, no te metas con mi vida porque yo quiero vivir mi vida. Y ya le dije que esa vida no es suya. Porque el día que Dios quiere, se lo lleva. No importa si está joven o está viejo. Porque la muerte no tiene que ver con edad. Para aquellos que piensan, no, o sea, a mí me falta mucho. No, mas usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Es importante saber, ¿verdad?, que tenemos que saber aquello por lo cual Dios me llamó. ¿Y por qué estoy haciendo yo en los caminos de Él? Entonces, así que a Jeremías, Dios le quitó la excusa.
Fíjense bien que en el antiguo Israel era muy apreciada la sabiduría de los ancianos. Y las personas de poca edad debían guardar silencio en presencia de los mayores. Por eso es que Jeremías estaba diciendo, Señor, pero es que óigame, Jeremías no iba a hablar las palabras de él, iba a hablar las palabras de Dios. Y mire, Jeremías fue de los profetas más duros que hubo en Israel. Porque les dijo, óigame, mire, ustedes todos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y pensaban que él se había vendido a Babilonia. Porque estaba hablando a favor de Babilonia, pero era de parte de Dios. Tal así que lo metieron preso. Y la gente, óigame, todos lo aborrecían. Por eso es que usted ve que Jeremías dice que él quiso tirar la toalla más de una vez. Él le dijo, Señor, yo ya no voy a hablar, ya no voy a ser profeta. Porque mira, Señor, todo lo que digo, toda la gente está en mi contra. Pero dice que había un fuego dentro de él que no lo pudo aguantar y continuó. Así que lo metieron preso, lo tenían con pan y agua, dice la Biblia. Y óigame, y sufrió mucho por causa del Señor. Sin embargo, sabía que Dios estaba con él y sí, Dios lo respaldó. Cuando vinieron los babilonios y se cumplió la palabra, óigame, ahí se dieron cuenta que sí hablaba de verdad. Pero era tremendo, amado, ya demasiado tarde. ¿Y sabe qué le hicieron con Jeremías? Le dijeron los babilónicos, mira, si tú quieres puedes quedarte en esta tierra, puedes irte para Egipto o te vas con nosotros. Óigame, él tuvo la bendición de que podía escoger lo que quisiera. Y mientras que los demás no tenían opción. ¿Por qué? Porque ellos no habían obedecido a lo que Dios les había mandado. Y Jeremías, Dios cuidó de él. Entonces, aquí puede ver usted cómo en verdad Dios lo respaldó. Entonces, voy terminando. Amado, lo que Dios le dijo a Jeremías es válido también para nosotros. Fuimos puestos en este planeta para cumplir una asignación especial. No importa si es pequeña o es grande. Pero aquí estamos. El reino de Dios, amado, tiene un lugar, una asignación y un propósito y un rol y una función que cumplir cada creyente. Esto, amado, le da a la vida un gran significado y valor. Las personas que no saben qué hacen aquí son las personas que no tienen rumbo. Van por la vida sin saber para dónde van o qué están haciendo aquí. Entonces, por eso uno, amado, tiene que tener claro cuál es la misión de Dios. Mire, amado, a Cristo le costó la vida para comprar la salvación. Y para que meternos en ese plan de Dios. Y mire lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de qué? Oiga, dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios. Así que no diga este cuerpo es mío. Son de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó. ¿Sí o no? Y cuando usted compra algo le pertenece. ¿Sí o no? Dios nos compró. ¿Y qué tenemos que hacer con el cuerpo? Dice glorificarlo a Él. Con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. O sea que no se escapa nada. La pregunta es, ¿glorificamos a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Mira, amado, no servimos a Dios por miedo. No lo servimos por culpa, sino con gozo profundo y gratitud de nuestros corazones. Si uno no está dispuesto para obedecer y hacer la voluntad de Dios, entonces somos mal agradecidos. Porque no entendemos en verdad que Dios tiene una asignación especial. A Él debemos nuestras vidas, amados. Gracias a Dios por la salvación que Él nos ha otorgado y nos ha perdonado. Entonces, pero Él quiere que ahora conozcamos cuál es su plan, su propósito para con mi vida. Amados, cuando la suegra de Pedro vino el Señor a la casa de Pedro y oró por ella, ¿sabe lo que hizo? Mire lo que dice este texto. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía.
¿Cuántos están buenos de salud aquí? ¿Para qué es la salud? ¿Para qué Dios lo tiene sano, po? Imagínense, si aplicamos esto a nuestra vida, debemos de saber, si no, Dios, gracias al Señor que nos tiene sanos, por lo menos no está hospitalizado. Sé que a veces hay enfermedades que estorban, pero gracias a Dios no está hospitalizado. ¿Qué es lo que quiere? Que le sirvamos. Mire que esta mujer de agradecimiento le sirvió al Señor porque lo había sanado. Entonces, ¿acaso Dios no merece que le demos lo mejor a Él? De nuestra vida, de nuestro tiempo. Amados, hay un llamado a servir. El llamado de salvación incluye el llamamiento a servir. Ambos, amados, son lo mismo. Cualquiera que sea su trabajo o carrera que usted esté llevando, es necesario decirle a Dios: en mi vida estás tú en este tiempo. ¿Ve? Se nos manda a servir. Jesús mismo es el mejor ejemplo. Mire lo que dice Mateo 20:28. Aquí vamos terminando ya. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Oiga, Jesús tenía claro cuál era su asignación. ¿Cuál? Venir a servir, primero. Segundo, dar su vida en rescate. Óyeme, amado, Dios no nos pide la vida que la entreguemos, porque Dios no lo ha mandado que muera en la cruz a usted. Pero ¿sabe usted que hay muchos, por ejemplo, han habido misioneros que han muerto por causa del Señor? Mire, amados, hay países, sobre todo los países musulmanes, hay muchos misioneros que están escondidos, amados, y arriesgando su vida. Pero ahí Dios los ha mandado a servir. Miren, esos países, amados, es difícil. Es difícil. Y estas personas arriesgan todo por servir a Dios. Dios no nos manda quizás, o no sé si alguien, Dios lo vaya a mandar allá, ¿verdad? A Afganistán o Arabia, o a un país de esos de la India o de África. Amados, tal vez la tarea usted la tiene en su casa, en su hogar, para que abra las puertas ahí para invitar a personas que lleguen a una célula o a un grupo pequeño. Tal vez el llamado no es que usted abandone su familia, pero es importante saber que hay algo que tenemos que hacer. Entonces uno no se puede conformar pensando que ya estuvo. Imagínense, si Jesús sabía que su asignación era venir a servir, mire, amados, después de servir, entregó su vida. ¿Para qué? Para que todos fuésemos salvos. ¿Quién más puede hacer eso? Entonces, Jesús enseñó que la madurez espiritual nunca es un fin en sí mismo. La madurez es para ministrar. Maduramos para dar. No es suficiente seguir aprendiendo más y más, sino poner en práctica lo que se nos ha enseñado. Entonces, debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Amados, como alguien dijo, impresión sin expresión causa depresión. El estudio sin servicio conlleva a un estancamiento espiritual. Así que muchas personas en las congregaciones están estancados. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, pero no la práctica. Es como los que sacan un título universitario para tenerlo guardado. Igual pasa, personas tal vez pasaron discipulados, pasaron escuelas de liderazgo, pero te digo, entonces es necesario, entonces, amados, levantarnos y decirle a Dios: ayúdame, Señor, no quiero estar quieto, quiero hacer la tarea que me has asignado a mí. Y si usted no la sabe, pregúntesela al Señor. Todos somos buenos para algo. Todos. Si usted dice que no sirve para nada, no lo creo.
Todos somos buenos. En eso que usted es bueno, en eso es que tiene que servir a Dios. Esta iglesia no tiene muchos ministerios. Cuando dimos un seminario hace unos años atrás, decimos que una iglesia allá en California, Saddleback, esa iglesia es grandísima esa iglesia, pero tiene más de 300 ministerios. Y lo que menos se imagina, amados, más de 300 ministerios. Y sabe que esos ministerios, la mayoría son afuera. Pero hay ministerios que usted dice, por ejemplo, si usted dice, mire, pastor, fíjate que en esta iglesia sería bueno un ministerio tal, entonces es porque Dios le ha mandado a hacer ese ministerio. Porque allá venía una hermana, por ejemplo, le decía al pastor, mire, ¿no será que podemos hacer esto? Sí, hermana, usted es la líder de eso. Y le ponía. Así que si usted, por ejemplo, ve que en la iglesia se necesita un ministerio de algo, que dice, mire, sería bueno esto, usted es la persona indicada, usted es la persona asignada. Imagínense que le conté tiempo atrás que tienen hasta ministerio de cuidar niños, pero no en la iglesia, sino que, por ejemplo, una hermana tiene un niño y quería pagar consulta y tenía que hacer algún mandado. Entonces, solo llamaba y decía, mire, fíjese que necesito a alguien que me venga a cuidar al niño. Y él iba a cuidar al niño. O sea, personas que estaban ya preparadas para eso. Por ejemplo, otros que eran mecánicos, y si a alguien se le había arruinado el carro, solo llamaban y mire, ¿será que puede alguien venir a arreglarme el carro? Llegaban a reparar el carro. Para que tenga idea. Son de este tipo de ministerio. Y es que, amados, como decía un pastor, que la asignación de alguien es resolver el problema de otro. Esa es la asignación. ¿A quién le está resolviendo un problema a usted? ¿A quién está ayudando? ¿A quién está bendiciendo? ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que mi vida tiene que ser la solución para la vida de otra persona. Ayudarle a otra persona. ¿Ve? Entonces, es tiempo de decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.